Deja de arruinar tus piñas. Hoy no vamos a debatir a las pizzas con o sin piña, que por supuesto no llevan piña. Hoy vengo a contarte cómo la enorme mayoría de la gente ha entendido mal el concepto de la maduración de las piñas y aunque es una fruta muy sabrosa, la mayor parte de la gente la echa a perder intencionalmente. Todos hemos sido esta persona en alguna ocasión. Ves una piña en el súper, firme y algo verdecita. La compras y decides dejarla encima de tu refrigerador o junto con el plátano o la manzana u otras frutas para que el etileno que van liberando estas provoquen la maduración de la piña. Unos cuantos días después, observas que la piña está más amarillita, más suave, el aroma es más dulce, así que decides partirla y ¡oh sorpresa! Esta piña ya no está tan buena como esperabas. De hecho, es posible que hasta haya empezado a fermentar. ¡Qué mala suerte tengo con las piñas! Excepto que el problema en esta historia no fue la piña. Fueron mis decisiones que muy probablemente sean iguales a tus decisiones con esta fruta. Hola, soy Cintia Reyes y en este canal exploramos evidencia científica que nos permite responder preguntas cotidianas relacionadas con nuestra salud y bienestar. ¡Suscríbete! Hoy vamos a aclarar de una vez por todas, espero, este asunto de las frutas y su maduración para que al menos las piñas no sufran más este desastroso destino contigo. Empecemos con entender la maduración de las frutas. En principio, el objetivo de las plantas que tienen frutos y semillas en esos frutos es que llegue un animalito que encuentre el fruto atractivo, se lo coma y gracias a eso las semillas lleguen a nuevas tierras donde puedan hacer otra plantita. Bajo esta lógica tiene todo el sentido del mundo que cuando los frutos están en crecimiento protejan a las semillas en desarrollo. De ahí que los frutos inicialmente sean duros y poco atractivos para nosotros y verdes. Pero cuando las semillas están listas y el fruto ha crecido lo suficiente, acumulando agua y nutrientes, comienza la maduración. Por un lado, en la fruta hay descomposición de la clorofila, que entre otras cosas es un pigmento verde, y comienza la acumulación de otros pigmentos responsables de los tonos rojos, morados o azules de las antocianinas o los tonos rojos, amarillos y naranjas brillantes de los carotenoides. La textura, la rigidez o suavidad de la fruta viene dada por las paredes celulares que consisten en capas de azúcares llamados polisacáridos. Estas paredes celulares comienzan a perder su firmeza por acción enzimática. Básicamente hay sustancias que las plantas les mandan a los frutos que son señales químicas para que cambien esta propiedad. Mientras estos procesos suceden, cambio de color y textura, también hay un cambio en el sabor. Por ejemplo, en el caso de frutos como el plátano, la manzana o la pera, el almidón se degrada en azúcares solubles como la sucrosa, glucosa y fructosa que les dan el sabor dulce. Específicamente en estas frutas, la señal química que favorece este cambio de sabor para que se hagan más dulces viene con el etileno. Y quizás te suene, asociado con este nombre, la recomendación de que si quieres madurar una manzana o un plátano o peras, es útil meterlas en bolsas de papel cerradas o colocar estos frutos juntos porque el etileno que libera la fruta cuando está madurando hará madurar a las demás que tenga como vecinas. Al final del día, a nosotros, los consumidores de estos frutos, nos interesa que estén en el punto correcto de maduración cuando los comemos, porque es cuando el sabor y la textura son los ideales. Pero resulta que no todos los frutos son idénticos en este sentido, y asumir que todas las frutas se comportan igual es un error, tanto como cuando en la clase de matemáticas nos decían que no debíamos comparar peras con manzanas. Antes de proseguir, mi comercial. Sé que a veces no te enteras cuando salen videos nuevos en el canal, con todo y que te hayas suscrito y activado la campanita. Si deseas recibir el boletín mensual con los enlaces de los videos más recientes, puedes suscribirte también a este servicio gratuito en la descripción del video. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido del canal dando clic en el botón Unirme para realizar una pequeña donación mensual y tener acceso a algunas ventajas. Y si aún no lo haces, suscríbete al canal. Hay dos grandes grupos de frutos con comportamientos muy distintos.
Por un lado están precisamente los plátanos, manzanas, peras, aguacates, duraznos, el melón, cantaloupe, los higos, las guayabas, los kiwis, los mangos, las papayas, tomates, melocotones y otros frutos. Estos en conjunto los llamamos climatéricos. Estos son los que tienen el comportamiento que describí antes, el que en general esperamos en todos los frutos. Pero hay otro grupo que se llama no climatérico. Antes de pasar a esos, vamos terminando de entender a los frutos climatéricos. Los frutos climatéricos efectivamente pueden ser cortados verdes del arbolito y ante la presencia de etileno van a seguir madurando solitos. Esto es súper útil para los productores que hacen negocio con estos frutos porque entre más verde lo corten, más duro y resistente es para ser transportado. Pueden además controlar su temperatura y humedad para lograr que todavía lleguen al cliente antes de su maduración. Esto permite que tengan incluso un tiempo suficiente para estar en el anaquel antes de convertirse en merma. Por otro lado están los frutos no climatéricos y la piña es uno de estos. Maduran poco a poco mientras están unidos a la planta, es decir, las señales químicas que el fruto necesita para cambiar su textura, color y sabor los recibe directamente de la planta. Cuando el fruto se corta, el proceso de maduración se detiene. El proceso que les permite volverse más dulces ya no va a suceder una vez que se ha cortado el fruto de la planta. Eso significa que, hablando de frutos no climatéricos como las cerezas, el cacao, los berries, los limones, los dátiles, las limas, las naranjas, las uvas, la oliva, las sandías, las fresas, los cocos, las granadas y sí, las piñas, por más que les hagas la lucha, no van a madurar más, no se endulzarán más separados de su planta. Y si les pones en contacto con etileno, lo que vas a lograr es que comiencen a fermentar. Afortunada o desafortunadamente, el proceso de fermentación de estas frutas también les cambia el color y la textura, y eso es lo que provoca que muchos confundamos los cambios que percibimos cuando ponemos estas frutas a madurar y no nos damos cuenta que en realidad estamos poniendo estas frutas a echarse a perder. Estos frutos son más complicados para los productores porque tienen que arriesgarse a cortarlos estando mucho más maduros. Y eso significa también que serán más frágiles en el transporte y que el periodo que pueden aguantar en almacén y en la tienda, antes de que nosotros los compremos, antes de que se vuelvan una merma, es mucho más breve. En estos frutos, limones, limas, naranjas, uvas, sandías, fresas, piñas, etc., es conveniente comprar local porque eso aumenta la probabilidad de que el productor corte el fruto en el momento correcto y tú lo consumas igualmente en el mejor momento. En general, el secreto con las piñas es comprarlas lo más maduras posibles y comerlas pronto. Estas son algunas recomendaciones para elegir una piña. Las hojas verdes brillantes se consideran un signo de frescura. Hay quien dice que las hojas arriba de la piña se caen con mayor facilidad en las piñas maduras. Idealmente, la piña debe tener parte de su cuerpo color amarillo, pero solo una parte. Una piña totalmente amarilla probablemente ya esté pasada. Una piña totalmente dura es improbable que vaya a estar suficientemente madura. El fondo de la piña debe oler dulce. Si no percibes olor, la piña está lejos de estar madura. Y un olor penetrante o amargo suele indicar que la piña ya se pasó. Una piña pesada puede tener más jugo y ser más dulce. Tip extra. Encontré una recomendación sobre cómo hacer más dulce la piña en un sitio de cocina. Yo no he probado esto, pero pensé que podría serle útil a alguien. Calienta el horno a 107 Celsius. Ingresa la piña, con hojas y todo, directamente sobre la rejilla en el centro del horno y cocínala durante 20 minutos. Al sonar el temporizador, retira la piña y déjala enfriar completamente, al menos por 3 horas antes de cortar y comer. Y la recomendación más importante, suscríbete al canal y comparte nuestro material. Te invito también a ver este video en el que platicamos por qué no debes ponerle plátano a tus licuados con antioxidantes. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones como ya lo hacen ellos. Muchas gracias.